Buenos días. El día de hoy nos vamos a enfocar en este webinar a analizar los componentes de la administración integral del riesgo y para ello vamos a usar dos componentes. Inicialmente vamos a validar qué aspectos tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un proceso de administración integral del riesgo. Y paralelamente nos vamos a ir apoyando en el uso de nuestra solución automatizada B-Race Tools, la cual es un set de instrumentos que le permite al gestor de riesgos identificar aquellos aspectos claves que la gestión integral del riesgo le demanda para efectos de poder darle cumplimiento a algunos aspectos claves. Por este lado estoy mi nombre es Víctor Zúñiga, soy socio director de B-Solution Group, una empresa con una trayectoria de 25 años en el mercado costarricense y centroamericano, que nos hemos enfocado mucho en el desarrollo de instrumentos y herramientas para la gestión integral del riesgo. En este caso vamos a tratar de abarcar algunos de los aspectos siguientes. Primero, es importante tener en cuenta que la gestión integral del riesgo aparece por varias cosas. Primero, algunos de nosotros somos normados, entonces necesitamos cumplir una serie de pautas para poder operar en determinados mercados. Otros los adaptamos como buenas prácticas, en el sentido de que estamos seguros de que la gestión de riesgos nos puede ayudar a nuestra organización a tener una mejor planificación, a poder implementar mejor nuestras acciones y lo más importante del caso sería poder afrontar aquellos eventos que de una u otra manera generan oportunidades como también podrían generar algún tipo de efecto sobre las operaciones de la organización. En este aspecto es importante aclarar que el gestor de riesgos es un individuo que debe tener en cuenta algunos aspectos. Primero, que las oportunidades son aquellos aspectos que nos permiten obtener resultados favorables de algunas situaciones. Como todos sabemos, la desgracia de alguno puede ser el beneficio de otros. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos sacar provecho a una entidad financiera que tiene problemas de liquidez y nosotros podemos comprar algunas de sus operaciones a niveles relativamente rentables. Otro aspecto importante es que el manejo de la incertidumbre que genera el riesgo, especialmente en estos momentos donde la mayoría de entidades financieras tenemos que estar creciendo, tenemos que estar obteniendo mejores resultados. La incertidumbre de alguna manera nos permite planificar y ordenar de una manera más eficiente aspectos positivos y negativos que de acuerdo a decisiones debidamente calculadas podemos generar algunos resultados positivos para la organización. Otro aspecto importante es que todo el enfoque de gestión integral de riesgos, además de darnos la oportunidad de cumplir toda la normativa vigente, mejora nuestra posición, mejora nuestra imagen y como proceso de mejora continua nos permite ir mejorando paulatinamente la eficacia y efectividad de la organización. Y en ese sentido, parte de los conceptos que se buscan con la implementación de sanas prácticas de gestión de riesgos es que nosotros podamos tener algunos componentes que son críticos. Todo proceso de gestión de riesgos debe estar normado de alguna manera. Dentro de los aspectos críticos que se valoran a la hora de analizar el modelo en que una organización gestiona sus riesgos, irían en función de la formalidad que utilice. Una buena práctica es tener buenas políticas para gestionar los riesgos, identificar claramente qué tipo de riesgos son los que estamos dispuestos a administrar, los procedimientos asociados, y en esto es muy importante enfocarse en lo que son procedimientos contingentes en caso de que por alguna razón
los índices de riesgos que hayamos definido cuidadosamente superen las expectativas de la organización. Y por supuesto, a los que son regulados nos van a estar diciendo cuáles son las acciones, cuáles son los procedimientos, cuáles son las estrategias de mitigación para efectos de poder minimizar efectos e impactos de esos posibles eventos indeseables que podrían de una u otra manera afectar nuestra organización. Y por supuesto, al final, como toda buena práctica de gobierno corporativo o buena práctica de gobernanza, tenemos que tener una organización que es responsable del proceso de gestionar riesgos. En ese alcance, nuestro enfoque de gestión debe permitir establecer algunos factores claves de éxito. Un factor clave de éxito son las periodicidades de las revisiones, ¿verdad? En algunos casos no hacemos mucho con un índice de cobertura de liquidez mensual cuando nuestra organización es muy volátil y requerimos índices de cobertura diarios, por ejemplo. Otro tema es que nuestros indicadores de alerta temprano deben estar estructurados de tal manera que los mismos se puedan actualizar y crear casi que de forma instantánea para que, dado un evento, podamos responder efectivamente a ese tipo de situaciones. Y, por supuesto, la formalidad de la organización con sus prácticas y procedimientos, ya sea apoyado por un comité de riesgos o por la organización interna específica, para poder tomar las decisiones en el momento oportuno y no dejar que los efectos del riesgo impacten significativamente las operaciones de la organización. Por supuesto, y es una de las máximas de esta presentación, es tener claro que muchas de estas acciones requieren de herramientas especializadas que nos permitan tomar decisiones, gestionar los riesgos y lo más importante es segmentar cada proceso de negocio de tal manera que nosotros podamos identificar de una forma clara y precisa cuáles son los impactos que vamos a tener. En este aspecto hay tres aspectos que son claves sobre los cuales la gestión del riesgo se nos va a enfocar. Básicamente, el primer concepto conocido de todos los que estamos en este medio es cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar, ¿verdad? ¿Qué apetito tenemos? Y eso va a ir mucho en función de quiénes somos, qué características tenemos, cuál es mi visión, mi agresividad en el negocio, cuáles son los aspectos cualitativos y cuantitativos que afectan la actividad de la organización. Otro aspecto es, bueno, y si yo soy una entidad financiera o una entidad dispuesta a aceptar mucho riesgo, ¿qué tolerancia tengo? ¿Qué tolerancia tengo en función del perfil de clientes, en función del perfil de productos que manejo? Y lo más importante, en caso de cualquier evento específico, conseguir básicamente validar qué capacidad de riesgo tengo dentro de la organización para poder soportar situaciones no planeadas o situaciones coyunturales que pueden afectar la situación. Recuerden el caso costarricense reciente de las variaciones del tipo de cambio, ¿verdad? Que algunas entidades financieras recientemente se observó que trataron de aprovechar oportunidades con el manejo de inversiones y a mediano plazo ya las pérdidas van casi por 1.000 millones de colones, que en términos dólares estamos hablando de 1.800.000 dólares aproximadamente. Situaciones que realmente han generado un impacto en la previsión. En este aspecto, todo nuestro enfoque metodológico y estructural en función de las herramientas, de las prácticas y de las políticas que definimos, va en función de poder articular los diferentes componentes de esta matriz para poder desarrollar algún tipo de actividades. Primer concepto, sino debemos tener una capacidad específica para manejar cada tipo de riesgo. En este sentido, los incidentes que se reportan desde el punto de vista del riesgo operativo, de acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, tiene que tener una capacidad de análisis para poder determinar cuál es la exposición máxima de riesgos operativos que podría tener. Por ejemplo, cuál es la capacidad máxima desde el punto de vista del riesgo de continuidad de negocio.
cuántos son los días máximos que puedo pasar con una estrategia de discontinuidad, qué impacto tienen mis operaciones, qué impacto tiene la imagen institucional y lo más importante, qué efecto tendrá sobre mis negocios en el corto, mediano y largo plazo. Esos aspectos deben de consolidarse en una estrategia de apetito de riesgo que me define a mí por cada tipo de riesgo, qué características tengo y en función de eso, cómo lo voy a gestionar. Para el caso, por ejemplo, de liquidez, es importante que en el tema del perfil del riesgo podamos identificar claramente cuáles son los máximos retiros esperados de fondos que podamos tener, cuál es la máxima concentración que podamos tener en nuestros clientes para efectos de evitar, por ejemplo, si somos fondos de ahorro, operadoras de pensiones o somos, por ejemplo, asociaciones o cooperativas, tener relativamente claro qué dependencia tenemos desde el punto de vista de nuestra liquidez, si dependemos de uno o varios asociados o socios de negocios que integran la mayor cantidad del capital de la organización. Y por otro lado, con ese perfil actual de riesgos, podemos tomar decisiones específicas ya en áreas o en ramos específicos o categorizaciones de riesgos. Por ejemplo, podemos tomar decisiones de bajo qué condiciones los riesgos crediticios representan pérdidas para la organización, representan esfuerzos adicionales en el manejo de los procesos administrativos de cobro, o podemos tomar decisiones respecto a qué operaciones o qué inversiones y en qué tipo de entidad podemos invertir los fondos específicos de la organización. Lamentablemente en algunos mercados no tenemos mucha demanda o mucha oferta, perdón, más bien, para poder decir, bueno, escojo este tipo de instrumento o este otro. En algunos mercados muy controlados la oferta es limitada y entonces tenemos que jugar mucho desde el punto de vista de la rentabilidad y la seguridad del instrumento. Pero con condiciones actuales de default a nivel de países o a nivel de organizaciones, tenemos que definir claramente cuáles son los aspectos internos que la organización debe controlar para efectos de poder mantener una estrategia de riesgo. En este sentido, por ejemplo, algunos de los factores que debemos tomar en consideración es poder utilizar alguna serie de indicadores y instrumentos que los podamos ver de una manera consolidada, que nos van a permitir y facilitar el manejo de la posición de riesgo de la organización. La intención no es repasar la definición de estos indicadores, lo que queremos validar es el efecto o el impacto que estos mismos, vistos en una manera instantánea, con los datos de la organización, ojalá en tiempo real, o con un nivel de tolerancia aceptable, no sé, una semana, 10 días, un día, un mes, eso va a depender mucho de las capacidades tecnológicas de la organización y con base en eso poder obtener diferentes resultados. Por ejemplo, en el caso de inversiones es importante el valor en riesgo de las inversiones para efectos de poder identificar qué posibilidades tengo. En este sentido, por ejemplo, en una sesión de trabajo uno podría decir, mira, yo puedo tener un análisis de la duración modificada que me va a medir sensibilidad. Quisiera tener una expectativa de un X porcentaje para medir sus efectos, pero resulta que de acuerdo al comportamiento histórico mío, yo he estado en una posición Y, pero también, por otro lado, haciendo benchmark con el mercado, mi corredor me indica o mi asesor en inversiones me indica que típicamente en una industria como la mía, mi indicador estaría, por ejemplo, en un 2.25 o un 2.5. Información que se extrae del mercado y que de alguna manera es relevante para efectos de poder tomar decisiones. En este sentido, lo importante para efectos del gestor de riesgo es poder acumular la mayor cantidad posible de información del mercado para poder enfocarse en una toma de decisiones específicas. Desde el punto de vista de la complejidad de la organización, podemos descomponer los diferentes pirámides de riesgo en diferentes componentes. Por ejemplo, en el tema de mercado,
Podemos validar inversiones, podemos validar tipo de cambio, podemos validar también tasa de interés y podemos caer a otros riesgos más estructurados, como es el caso del riesgo de crédito. En el caso del riesgo de crédito, lo que nos interesa es, en primera instancia, validar el valor en riesgo, o la pérdida esperada, o el incumplimiento, la morosidad, o cualquiera que sea nuestra actividad crediticia que desarrollemos, cuáles serían los factores críticos que orientan nuestro negocio. Por ejemplo, no sería simplemente decir, ok, vamos a validar el riesgo de crédito en función de lo que pide la superintendencia, por ejemplo, que podría ser el cálculo de una provisión, sino podría ser también pensar en términos de cómo nos veríamos nosotros, por ejemplo, valorados bajo un estándar de una norma internacional, por ejemplo la NIS 9, el punto de vista de las provisiones, para analizar cuál efecto o cuál característica me da mejor beneficio desde el punto de vista del registro contable. Entonces, en esos aspectos, la administración de los diferentes componentes de riesgos nos debe permitir identificar las características de claves para poder gestionar el tipo de riesgo. En el caso de liquidez, por ejemplo, nos interesa a todos la posición, el valor en riesgo de las diferentes cuentas, de los diferentes componentes y poder hacer análisis muy especializados desde el punto de vista de las características propias del modelo. En función de estas características, básicamente continúa viendo análisis. Uno de los primeros aspectos que tenemos que tener completamente claros respecto al modelo es entender con claridad, digamos, cuáles son nuestros clientes. En ese sentido, en el perfil del riesgo, lo que vamos a valorar en primera instancia es quién es mi cliente, qué características tiene, qué productos o qué consume de la organización y en función de eso, cuál sería su perfil específico. Entonces, por ejemplo, con herramientas de análisis de información vamos a poder validar qué características tiene el cliente desde el punto de vista de fidelidad con la entidad. Por ejemplo, ¿qué permanencia tiene el cliente en la organización? ¿Cuántos años, por ejemplo? ¿Qué nivel de endeudamiento tiene conmigo? Para efectos de poder validar sus capacidades de pago y sus capacidades para poder generar diferentes negocios o diferentes actividades propias con la organización. Sobre el cliente, típicamente lo que necesitamos es interactuar básicamente con él para poder establecer diferentes perfiles de actividad. Con el perfil de actividad del cliente creamos una relación directa entre el cliente y sus diferentes negocios con la organización. Y ahí podemos segmentar diferentes funcionalidades que nos facilitan la segmentación y manejo de los diferentes atributos que quisiéramos tener con el cliente específicamente. Una vez valorado el cliente, podemos tomar algunas decisiones. Podemos decir, ok, yo quiero ver el cliente desde la perspectiva de las actividades que él realiza conmigo en el proceso de crédito, por ejemplo. Entonces, dentro del proceso de crédito, nosotros podríamos partir desde un punto de vista práctico, entendiendo quién es mi cliente. Entonces, podría seleccionar un cliente que es parte de mi cartera, analizar su ficha de cliente. En la ficha del cliente puedo obtener alguna información. Bueno, este me salió muy livianito, este está más interesante. Por ejemplo, es un cliente que tiene diversas operaciones en la organización y puedo en un solo análisis poder determinar, mira, este cliente desde el punto de vista de valor en riesgo es un cliente que no es riesgoso. Tiene una categoría A1, por ejemplo. La categoría A1 es una categoría que se desprende de un análisis, de un scoring específico de cliente, en donde yo puedo determinar qué características cualitativas o cuantitativas tomo en consideración para la calificación del cliente. Ese scoring lo que permite básicamente es podría permitir combinar la posición pasiva y activa del cliente
para efectos de poder generar los diferentes indicadores que me dicen, por ejemplo, este es un buen cliente, siga trabajando con él, o este cliente tiene un monto descubierto de tanto, tiene un monto en operaciones crediticias de tal tipo, o tiene una serie de actividades y atributos que son válidos para poder seguir creciendo en él. Otro aspecto importante que podemos validar con el modelo de riesgo de crédito es entender, por ejemplo, los valores en riesgo de la cartera. Entonces uno podría decir, yo necesito validar dentro de todas mis líneas de crédito cuál es el comportamiento de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, yo tengo tengo tarjeta de crédito, tengo crédito personal, tengo crédito empresarial, crédito para pequeñas empresas. Entonces puedo obtener las diferentes segmentaciones de cada crédito para efectos de poder analizar cuidadosamente cuál es el valor en riesgo de cada uno. En caso de industrias que utilicen mucha segmentación, podemos trabajar hasta el nivel de tipo de crédito y si es del caso lo podemos llevar a, por ejemplo, agencias, tipos de monedas, actividades económicas o canales de distribución. De tal manera que la medición del valor en riesgo pueda llegar hasta el nivel de los diferentes componentes que están ya en la cadena de venta. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo crédito enfocado a la pequeña industria, pero la pequeña industria agrícola, pero la que está en la zona sur del país, puedo segmentar las agencias o las áreas de negocio que están en ese nivel y con base en ese poder tomar decisiones. En este concepto lo importante es que estamos validando técnicamente de acuerdo a ciertas variables y parámetros establecidos, ya sea por normativa. Por ejemplo, en este caso estamos usando el concepto de la pérdida esperada, calculado con base a un análisis histórico de la cartera y a una proyección de morosidad. Si, por ejemplo, usáramos un factor como pérdida esperada basado, por ejemplo, en la NIF 9, por ejemplo, tendríamos que separar y tener un componente adicional que sería el análisis de la cartera administrada o la que está en cobro administrativo, judicial o remate, etcétera, etcétera, para ver el efecto de esas provisiones sobre la cartera. Alrededor del análisis del cliente o de los clientes de crédito, podemos hacer diferentes análisis, por ejemplo, como poder obtener las matrices de transición específicas sobre los potenciales deterioros que tiene una cartera. Específicamente esto nos da ayuda para que las áreas administrativas de la organización puedan estar validando qué está ocurriendo con las transiciones específicas de la cartera. Por ejemplo, si nosotros tenemos desmejoramientos en algunos niveles que son significativos o que representan algún nivel de importancia relativa para la organización, podemos analizar esas operaciones específicamente hasta llegar al nivel de deudores o el nivel, digamos, de información y poder decir, estos son los clientes que tienen algún detalle. En este caso, estas dos operaciones que están desmejoradas llaman la atención, pero en otros casos, nosotros podríamos querer validar transiciones que tienen mayor impacto, ya sea en cantidad de operaciones o en montos monetarios, para efectos de que las unidades administrativas de la organización puedan hacerle y darle seguimiento a los diferentes situaciones específicas de cada cliente. Es importante tener en cuenta que el proceso de gestión integral del riesgo no solo debe facilitar el cumplimiento de los indicadores, sino que debe generar información útil. Y esa información útil es aquella información que nos va a permitir alimentar al resto de los procesos con información operativa para validar y analizar qué está ocurriendo con nuestros clientes y qué mejoras administrativas podemos hacer para la reducción, digamos, de cualquier impacto específico que podría haber en la cartera. Otro aspecto importante aquí es que estas estimaciones podrían llevarnos hasta hacer un análisis completo de la
estimación de morosidad esperada en un periodo específico. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar cómo anda la tarjeta, el concepto de tarjeta de crédito, podríamos hacer un análisis solo específico para un periodo dado, por ejemplo, para un segmento específico, como podría ser la tarjeta. Entonces, el modelo lo que nos da es una proyección de cómo se esperaría que se comporten las diferentes componentes de la actividad institucional o empresarial en función de lo que estamos utilizando. Desde el punto de vista de crédito, existen una serie de funcionalidades que están asociados específicamente con el seguimiento de la cartera. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos llevar al nivel de hacer las estimaciones puntuales de cada instrumento para que los responsables operativos de cada una de las unidades puedan hacer una validación directa. Otro aspecto relevante es, por ejemplo, la proyección. Para efectos de proyecciones, hay algunas metodologías que nos permiten analizar la sanidad de la cartera y poder hacer una validación. Por ejemplo, nosotros podemos analizar cuál sería mi comportamiento. Recuerden que en el análisis de proyección hay que hacer los ajustes de entradas y salidas de tal manera que uno pueda validar cómo se va comportando la cartera. Con estos análisis podemos tener estimaciones más exactas, por ejemplo, a 3 meses, de cómo se comportaría la cartera, o a 6 meses en función de requerimientos específicos que podamos tener. Y si ya se quisieran estimaciones a mucho más largo plazo, tendríamos que hacer correcciones a 12 meses. Los cuidados que hay que tener en estos aspectos es que tenemos que asegurarnos de que los análisis que se hagan estén en función de una población de créditos que se va a mantener vigente durante los 12 meses de estudio, para efecto de sacar indicadores y correlaciones que tengan sentido para la organización. Desde el punto de vista práctico, en el modelo de riesgos de crédito podemos ver esquemas como la concentración también. La concentración basada en algunos indicadores, como puede ser en este caso el Findal o el Gini, que nos permiten ver concentraciones. Es importante tener presente que este tipo de concentraciones facilitan también el análisis de los diferentes instrumentos que la organización puede utilizar para efectos de desarrollar diferentes prácticas para gestionar riesgos. Desde el punto de vista de riesgos, ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta para la tolerancia al riesgo? Primero, el análisis de nuestros clientes de forma individual, el análisis específico de cada uno de los componentes, más concentraciones, relaciones y cualquier aspecto que pueda tener impacto directo en la organización. Por otro lado, si nosotros necesitamos validar, ahora aquí vimos la relación desde el punto de vista de las actividades crediticias de la organización. Ahora vamos a ver el efecto sobre las actividades de mercado de la organización. Por ejemplo, los clientes, nosotros necesitamos invertir nuestros fondos de una manera segura, entonces las aplicaciones relacionadas con la gestión de riesgos deben brindarnos información útil para poder tomar decisiones respecto a las metodologías e indicadores específicos de riesgo de mercado. Recuerden que entre los componentes de riesgo de mercado se incluye todo lo que tiene que ver el manejo del portafolio de inversiones, por ejemplo. En el manejo del portafolio de inversiones hay algunas características que nos interesa validar. Por ejemplo, el tema de los rendimientos podría ser. También tenemos otro aspecto. Primero vemos generalmente y los vemos individualmente primero. El primer concepto es que yo quisiera simular de una manera específica diferentes escenarios para medir el valor en riesgo. Entonces, en este caso, por ejemplo, históricamente uno usa, valga la redundancia, la simulación histórica o la delta normal, o puede usar simulación Monte Carlo o algunas variaciones de estas metodologías.
Lo importante es que entre más información tengamos, más podemos concentrar. Este modelo permite simular mis inversiones tomando como punto de vista estas tres metodologías. ¿Qué necesito para hacerlo? Básicamente la información de los instrumentos con todo el detalle. Ahora vamos a ver qué cosas. Pero además de eso necesito los índices de precios y las características de cada inversión para efectos de poder aplicar la metodología. Por ejemplo, si quisiéramos aplicar metodología histórica, básicamente necesitamos información como la identificación del tipo de ISIN o la identificación del tipo de instrumento, quién es el emisor, valores faciales, fechas, cosas de ese tipo, ¿verdad? Para efectos de que el modelo pueda, además de brindar información relevante, pueda también ayudarnos a la hora de identificar alguna variación interesante dentro del modelo. Por ejemplo, solo observando esa pantalla, ahí tenemos una caída en los precios. Esa caída en los precios puede obedecer a muchas razones. Entonces, desde el punto de vista práctico, tenemos que tener la capacidad de poder sensibilizar ese tipo de herramientas para poder ver, por ejemplo, que hubo un rango en un mes específico, en unos días específicos, donde la tendencia del rendimiento fue a la baja. Y eso de alguna manera, en función de los indicadores que definimos en nuestro perfil de riesgos, en nuestra política de riesgos, requirió en ese momento de una alerta temprana. Y una alerta temprana que nos debió haber indicado, señores, tenemos algún tema aquí con el índice, con el precio de esa inversión, o tenemos alguna situación específica con algún factor externo que de una u otra manera está impactando lo que está ocurriendo. Vean que desde el punto de vista del manejo del instrumento, en ese momento puede ser puede pasar lo mismo que le pasó, por ejemplo, al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa Rica, y ya tenía la inversión y no la podía vender, entonces tenía que apechugar con la pérdida. Pero desde el punto de vista práctico, la organización sabía que estaba incurriendo en un riesgo de precio en ese momento. Podía calcular los efectos y si hubiera tenido un buen plan de contingencia, hubiera trabajado desde el punto de vista del manejo de las relaciones públicas corporativas, en este caso, manejo de relaciones públicas financieras, indicando, sí, tenemos un tema que nos está impactando, que nos va a afectar, que va a impactar las finanzas, pero es una situación coyuntural que esperamos se reponga y no esperar, por ejemplo, que salga en el primer periódico nacional la información sobre qué está ocurriendo con ese factor. Ustedes recordarán que hace un trimestre también los fondos de pensiones se vieron afectados también por los rendimientos. Entonces, en ese sentido, el manejo de información precisa, actualizada, se convierte en un plan mitigador que nos permite no solamente justificar técnicamente los efectos, sino también medirlos, validar qué pasa y, si es del caso, tomar las decisiones específicas de compra, venta o mantenimiento del perfil de inversión dentro de la organización. En este aspecto, el análisis específico en un solo pantallazo nos permite validar qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que puede ocurrir con cada uno de estos elementos. Si usáramos otra metodología, por ejemplo, esa metodología toma en consideración los aspectos, valora el valor en riesgo y nos dice, de acuerdo a lo que tenemos en esta metodología, la tendencia que podemos tener desde el punto de vista de los rendimientos se comportan de esta manera. Entonces ahí podemos ver, digamos, toda la variabilidad que existe. Podemos seleccionar el título en cuestión que nos está generando los dolores de cabeza y tomar alguna decisión en cuanto a los rendimientos que hemos venido obteniendo y poder validar si esto se debe a una situación situacional del mercado o si ya es una tendencia a largo plazo que de alguna manera tendría que llevarnos, por ejemplo, a liquidar la inversión o a tomar otras decisiones específicas. Lo importante del caso es que cada uno de los análisis que podemos ir realizando en tiempo real
lo podemos ir enfocando de acuerdo a los requerimientos específicos que están normados, ya sea en nuestra política o en nuestro procedimiento de gestionar riesgos, y a partir de ahí poder tomar algunas decisiones inmediatas para efectos de no esperar efectos indeseables sobre la cartera. Otro aspecto importante, bueno, el caso del Monte Carlo. El Monte Carlo, los números que genera son interesantes para hacer análisis, especialmente para efectos de poder comprar o poder vender o poder diversificar la cartera. Lo importante en ese aspecto es que genera información técnica oportuna y precisa sobre la misma composición de cartera para poder tomar decisiones específicas. Aquí podemos, de acuerdo a lo que habíamos visto en la presentación al inicio, podemos seleccionar algunas variables de interés. Por ejemplo, algunas variables de interés puede ser las operaciones que sí vamos a valorar. En este caso, esto es una cartera que se valora al 100%, pero nosotros podríamos tener algunos instrumentos que cambian el concepto de la valoración, ya sea por las características del título. También podríamos proyectar y medir cuáles son los rendimientos mensuales que esperamos o incorporar otros índices técnicos a nivel de cada instrumento que me miden, por ejemplo, temas como la duración, la convexidad y aspectos de ese tipo, que para efectos del gestor de riesgos son información útil y clave para la toma de decisiones en el momento oportuno en que quisiéramos validar los diferentes componentes. Importante tomar en cuenta que tener una muy buena política de riesgos o muy buenos procedimientos, pero si no contamos con los instrumentos que nos faciliten la generación de esa información, eso es como tener, digamos, muy bien conceptualizado el problema, pero diferentes alternativas, o no contar con alternativas diferentes para poderlo solventar. En este caso, el insumo del instrumental que provee B-Race Tool facilita poder tener suficientes herramientas de análisis para que el gestor de riesgos pueda tomar decisiones y mejorar. Inclusive, en la mayoría de los casos, poder exportar información específica para poder generar otra serie de variables, otra serie de análisis específicos. Por ejemplo, en el caso de la variación de tasas de interés, que es algo en que tenemos que estar cuidadosos, ¿verdad? Para los próximos meses, tenemos que ir valorando nuestros compromisos desde el punto de vista de los diferentes componentes. El modelo actualmente permite una configuración de algunas variables, por ejemplo, una tasa básica promedio que utiliza todo el segmento bancario y que puede estar disponible en el Banco Central, por ejemplo, como en el caso de Costa Rica, la tasa básica pasiva, pero también uno podría decir, bueno, voy a solo hacer como punto de referencia el promedio de las tasas que ofrecen determinados bancos, podrían segmentarse en bancos estatales o bancos privados, y podría también indexarme a tasas internacionales, LIBOR, Prime o cosas de ese tipo, o algunas otras que podrían ser de interés dependiendo de la actividad empresarial que se realice, para efectos de poder manejar y administrar los componentes necesarios para poder ver cuál va siendo la variabilidad de la tasa de interés y ver el impacto que puede tener en la organización. Aquí quizá lo más relevante para efectos nuestros es poder identificar todas las brechas de vencimiento, los diferentes componentes que están sujetos a variación de tasa, para ver si este análisis de información de cuentas o de activos o pasivos tiene algún efecto sobre la liquidez de la organización, especialmente si se dieran algún tipo de variabilidad que afecta a nuestros clientes y que por alguna u otra razón ponga en peligro los índices de recuperación y morosidad que estemos manejando. Digamos, ese podría ser uno de los factores claves que nos interesen para efectos de ver si hay concentración, si hay desplazamientos, y este componente en conjunto con las matrices de transición de crédito nos permiten valorar claramente, por ejemplo, posiciones
90, 120 días o 60 días en función de el comportamiento que pueda tener el añejamiento de las cuentas de los clientes o cambios en los índices de pago o en el proceso de pago. Por último, desde el punto de vista del análisis de los instrumentos de mercado, tenemos el tema del tipo de cambio, ¿verdad? Esta es otra variable que nos impactó recientemente y posiblemente nos sigue impactando hacia futuro, donde básicamente lo que tenemos que validar es la posición que tendríamos desde el punto de vista de riesgo con todos aquellos instrumentos que estén sujetos a la variación del tipo de cambio. Aquí nuevamente regresamos a un modelo clásico, donde combinamos el uso de tres metodologías, la histórica, la normal y la Monte Carlo, y ahí podemos obtener alguna serie de validaciones. Es importante indicar que en este tipo de tecnología o en este tipo de solución existe la posibilidad de mejorar las plantillas de presentación de tal manera que uno, por ejemplo, pueda tener cantidades absolutas, cantidades relativas y comparativos. De tal manera que se puedan incorporar otra serie de factores o posiblemente podríamos exportar la información base calculada del modelo y llevarla a herramientas más primitivas como Excel y cosas de ese tipo, en donde uno puede hacer algún tipo de cálculo. Pero la intención de la solución B-Race es que el gestor de riesgos pueda incorporar todo lo que necesita dentro de su mismo set de herramientas, de tal manera que pueda obtener la solución final que mejor se adapta a su modelo de gestionar riesgos y que le permite cumplir con los objetivos normativos y lo más importante, con los objetivos estratégicos de la organización relacionados con el factor de la medición del riesgo. Básicamente, y importante, sumamente importante tomar en cuenta que otro de los componentes clásicos para la medición del riesgo tiene que ver con lo que serían los factores de liquidez. A nivel de liquidez, tenemos básicamente varios componentes. El modelo de liquidez es un modelo que crece sustancialmente. Hay diferentes enfoques de manejar y administrar los requerimientos de liquidez. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de normativa internacional o de mejores prácticas, por ejemplo, existe lo que sería algunos lineamientos que ha establecido Basilea en cuanto al manejo de algunos indicadores. Pero también hay un set bastante amplio de requerimientos que definen las superintendencias y que buscan que las organizaciones se preparen para poder medir básicamente sus requerimientos. En este caso, para la medición de liquidez hay varios aspectos. Por ejemplo, si la organización está preparada y cuenta con las condiciones, se pueden llevar los índices de cobertura de liquidez diarios. O sea, diariamente podríamos medir las necesidades de entradas y salidas de fondos contra las obligaciones totales y tener una posición diaria. Eso exige un esfuerzo importante en la organización y también se debe tener en cuenta que hay algunas cuentas que por su naturaleza los saldos se manejan de manera mensual, por ejemplo. Entonces, todas las cuentas que impactan directamente algunas partidas sí las podríamos manejar de forma diaria. Entonces, el índice, aunque uno podría decir que es prácticamente diario, va a depender de algunas estimaciones que generalmente se hacen de manera mensual. El valor en riesgo permite calcular diferentes variaciones entre los diferentes indicadores y aplicar metodologías también como las que vimos anteriormente, como el caso de la metodología histórica o el delta normal. Típicamente la histórica es la que se utiliza básicamente, pero se pueden obtener también algunas variaciones. Por otro lado, la generación de indicadores me permite obtener datos claves para la toma de decisiones. Por ejemplo, desde el punto de vista de liquidez, un primer análisis que podemos tener es una alerta temprana que me mida
diariamente o mensualmente o de acuerdo a la periodicidad que se ha establecido, cuáles son los índices más críticos en cuanto a cuentas, por ejemplo, como algunas de estas, cómo está mi posición en lo que pueden ser ahorros, depósitos, retiros, pagos, vencimientos, compromisos con entidades financieras, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, podemos validar algunos factores claves y los semáforos lo que me permiten es va a analizar el número de veces o las posibilidades que tiene la organización de operar bajo condiciones normales por alguna cantidad específica de tiempo. Este dato se vuelve relevante para aquellos casos donde tengamos alguna sensibilización con algunas partidas específicas y tengamos que hacer ejercicios, por ejemplo, cuál puede ser la máxima salida de fondos posible de una organización. Por ejemplo, somos una asociación solidarista o una cooperativa o un fondo de ahorros en donde algunos de los socios son los máximos contribuyentes. Entonces, ¿qué ocurre si esos socios dejan de ser socios, por ejemplo? ¿Qué ocurre si una entidad financiera que ha sido un cliente importante de nosotros deja de cumplir sus obligaciones y no nos paga? O cierra técnicamente, se acoge a una reestructuración de deuda, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de análisis lo que nos permite es estudiar cuidadosamente la composición de cada una de las cuentas y poder validar qué puede ocurrir con cada una de ellas. Y a partir de ahí, generar información importante sobre volatilidad, permanencia y cosas de este tipo que se convierten en aquellos indicadores claves que vimos al inicio que nos permiten validar realmente cuáles son las características propias de la organización. Esta es información que va en primera instancia para el gestor de riesgos y el gestor de riesgos debe convertirla en información clave para el tomador de decisiones, por ejemplo. En algunos de los informes específicos que se generan, se pueden validar ya aspectos específicos relacionados con la estabilidad. Por ejemplo, en este caso, el modelo simula algunos niveles de confianza generalmente aceptados, de tal manera que podamos validar escenarios específicos en cada momento y ver las potenciales desviaciones que se van presentando en cada momento. En este caso, la intención es poder validar el comportamiento de cada uno de los componentes críticos de las partidas en una forma histórica. Por ejemplo, aquí, para este caso, tenemos una selección de un año específico con una serie de factores. El histórico va a depender mucho de la información almacenada en las bases de datos, pero la intención es manejar la mayor cantidad posible de historial para poder generar tendencias que tengan sentido para el analista y para que pueda medir realmente cuál es el comportamiento real de las partidas y la organización. De igual manera, algunos informes específicos para, para los entes reguladores se pueden generar de forma automática, de tal manera que uno después nada más dispararlos y enviarlos de acuerdo a las prácticas que ellos tienen definidas. Y por supuesto, un análisis histórico de cuál ha sido el comportamiento. En primer nivel teníamos, por ejemplo, un análisis global y en algunos casos podemos tener análisis históricos que nos dicen cómo se ha comportado todo el manejo del componente de liquidez dentro de la organización. Esto es relevante porque con este primer vistazo podemos obtener alertas tempranas sobre la actividad total de la organización que nos va a ayudar a poder identificar aquellos factores que de una u otra manera pueden incidir en la operación normal de la organización. Un aspecto tal vez que no les mencioné es la barra de semáforos. La barra de semáforos maneja las tolerancias. En este caso, la solución está configurada de tal manera que yo pueda tener un tema normativo, digámoslo así,
o más bien el que está definido en la política, que puede incluir los requerimientos normativos más los requerimientos de negocio. Entonces, las barras podrían tener una interpretación en el sentido de que yo administro mi práctica interna para gestionar riesgos, pero también le doy cumplimiento a las prácticas normativas para asegurarme que siempre estoy debajo del mínimo o del máximo requerido por el área normativa. En este sentido, por ejemplo, las variables azules son mis rangos de tolerancias y eso me va a permitir de alguna manera decir, bueno, si yo estoy en azul, significa que todavía estoy dentro de lo que mi tolerancia, mi política de riesgos tiene. Si bajo a ese nivel y caigo a niveles verdes, amarillos, anaranjados o cualquier otro semáforo que se establezca, puede ser que ya estoy cayendo a niveles en donde tengo que tomar acciones correctivas, dado algunos elementos que ya son que no son apropiados para el comportamiento de la organización. Entonces, con una primera visualización, tratamos de cumplir con todos los factores o los indicadores que son normativos. Y con una siguiente visualización, vamos a trabajar sobre indicadores específicos. Los indicadores específicos tienen algunas características propias. Por ejemplo, si yo tengo una estructuración completa, por ejemplo, de un índice de cobertura de liquidez, entonces yo podría decir, ok, ¿cómo se ha comportado en un momento específico? Por ejemplo, está lo que sería la parametrización de los diferentes componentes que entran en el modelo del índice de cobertura de liquidez o de la liquidez inmediata, como sea que la llamemos. Aquí podemos definir las tolerancias, los niveles, las cuentas, las distribuciones y los diferentes componentes. Pero también puedo validar el comportamiento histórico de cómo se ha venido dando en los diferentes momentos, ¿verdad? Entonces uno podría decir, mira, en una secuencia de una semana estoy bien, el miércoles tuve un pequeño desliz, lo corregí con una acción que se aplicó el jueves, la semana fue relevante, etcétera, etcétera. De tal manera que estos curvas o gráficas del índice de cobertura de liquidez le permitan a la organización llevar un control detallado de qué ha ocurrido en los diferentes componentes. Y lo más relevante aquí, ¿verdad? Si nos encontramos dentro de los parámetros técnicos definidos dentro de el índice de cobertura de liquidez, ya sea normativo o institucional. Por otro lado, todas aquellas partidas que sean sujetas a análisis por medio de una proyección o un flujo de caja o una estimación, las podemos ir integrando de tal manera que nosotros podamos definir una estrategia de cash flow semanal, mensual, diario, no sé. Eso va a ir en función de la capacidad que tenga la entidad de generar información instantánea para la toma de decisiones. Vean que eso es clave porque algunos core bancarios o core financieros o administrativos tienen sus ciclos de operación y esos ciclos de operación no me permiten generar información inmediata para la toma de decisiones. Entonces vamos a depender sustancialmente de qué es lo que queremos generar. Por otro lado, tenemos una serie de indicadores que apoyan la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros podemos analizar cada uno, hay una concentración o un análisis de indicadores que nos permiten medir, por ejemplo, la liquidez. Por ejemplo, cómo anda la liquidez inmediata, para tener un ejemplo. Y la liquidez inmediata, de acuerdo a la estructuración del cuadro de cuentas, me da la descomposición. Entonces el gestor de riesgos puede rápidamente analizar si alguno de las partidas que componen la liquidez inmediata, que tiene una definición, que se tiene que validar de acuerdo a las políticas internas, y en función de eso nosotros podríamos decir, ok, si la liquidez inmediata está debajo de 1.1 o debajo de 1 o superior a 1.25, tome una acción. Y esa acción puede ser verifique el estado de la cuenta tal o valide
las obligaciones a la vista o valide los retiros o valide las compras, etcétera, etcétera. De tal manera que podamos tomar decisiones inmediatas sobre los diferentes componentes. De igual manera pasa con otros, por ejemplo, esta es una cuenta que no tiene variación en este momento. En caso de tener variación, aquí veríamos los diferentes componentes y, por ejemplo, otro factor interesante que podríamos ver cuáles son los plazos ponderados que estamos teniendo de cada uno de los componentes, cómo se han concentrado las captaciones, por ejemplo, en qué tipo de instrumento, en qué tipo de, en qué tipo de características tiene. Aquí, por supuesto, las tenemos codificadas de acuerdo a la estructura de la organización, pero lo importante aquí es que los diferentes componentes nosotros los podemos segmentar y ubicar de acuerdo a diferentes características, por ejemplo, en plazos mayor a 12 meses, por ejemplo. Entonces aquí vienen los detalles. O yo podría analizarlo por la quincena, por ejemplo, cosas de ese tipo. Entonces, lo que el modelo pretende es que el gestor de riesgos tenga suficiente información de la liquidez, en este caso, para poder tomar algunas decisiones. Pero también podríamos querer analizar otro tipo de aspectos, por ejemplo, lo que puede ser la liquidez estructural, la que básicamente estaría enfocada en validar diferentes análisis. Por ejemplo, puede ser que para nosotros sea importante en este momento, para este periodo específico, analizar, por ejemplo, quiénes son los máximos depositantes que tiene la organización, por ejemplo. Aquí está tratando de buscar en la base de datos toda la información. Por ejemplo, él puede ver cuál es la concentración, cuál es la concentración específica que hay. Por ejemplo, aquí en el caso de los mayores depositantes, cuáles son las partidas específicas, dado un periodo específico. Por ejemplo, queremos ver moneda nacional, ¿verdad? Queremos validar personas jurídicas, por ejemplo. Entonces el modelo hace un análisis y valida cuáles serían los mayores depositantes que están enfocados en ese análisis. Tomemos en cuenta que aquí está haciendo una consulta a la base de datos y está tratando de obtener la información específica de estos mayores depositantes que tienen algún nivel de concentración dentro de la organización. Y lo que me dice es, bueno, los mayores depositantes son aquellas empresas que tienen estos miles de millones, estos son los números de cuenta y estos son los montos que maneja. Entonces, por ejemplo, ya conectado a otros aspectos relacionados con la gestión de riesgos, como puede ser el tema de blanqueo de capitales o cosas de ese tipo, podemos validar si este tipo de instrumentos están cumpliendo con todas las características propias de la organización y todos los procedimientos previamente definidos. Y así podemos hacer algunos análisis específicos sobre los diferentes componentes de la organización. Por ejemplo, otros componentes de la liquidación. Por ejemplo, retiros de captaciones, retiros de cuentas corrientes, retiro de cuentas de ahorros, concentración de inversiones y cosas de ese tipo, que son indicadores que nos permiten validar completamente cuál es el efecto que los riesgos que la actividad propia de la organización pueden tener sobre un riesgo específico como podría ser el riesgo de liquidez. Y bueno, y si ya tenemos instrumentos especializados, como pueden ser certificados de depósito a plazo o algún instrumento de ese tipo, podemos hacer análisis específicos de cómo han venido las cancelaciones, las compras, las recompras, las ventas, etcétera, etcétera, de tal manera que nosotros podamos sacar indicadores que nos digan, mira, las renovaciones son mayores o son menores que las cancelaciones. O sea, una persona viene, cancela y se lleva la plata. O tenemos una permanencia interesante porque la mayoría de nuestros clientes catalogados
en el scoring de clientes como clientes AAA, deja el dinero con nosotros. O sea, son clientes que tienen una permanencia importante dentro de la actividad de la organización. Y después de eso podemos analizar otra serie de factores, por ejemplo, quiénes son los que están saliendo, cada cuánto están saliendo, por qué están saliendo, cuáles son los CDPs que se están yendo, se están quedando, etcétera, etcétera, en función de los reportes salidas que nos interesen, para efectos de poder validar algunos componentes propios de la organización, algunos componentes propios de las actividades que estamos desarrollando. Es importante tener en cuenta que con estos elementos lo que estamos haciendo es validando diversos indicadores que nos permiten analizar qué está ocurriendo con aquellos indicadores de riesgos que son claves para el gestor de riesgos. Con eso, lo que estamos tratando de lograr, si volvemos a la presentación anterior que estábamos teniendo, es asegurándonos de que estamos cumpliendo las características propias del perfil de riesgos definido o esperado. Recordemos que cuando hacemos la planeación de nuestro perfil de riesgo, eso es lo deseado. La actividad empresarial o el día a día nos lleva a otro foco. Y aquí, para continuar con ese aspecto, importante analizar que el foco, se me olvidó mencionar, es el tema del riesgo operativo. En el concepto de riesgo operativo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la medición de los diferentes factores que interactúan con el riesgo operativo nos deben de permitir validar, nos deben de permitir identificar, por ejemplo, aquí tenemos algunas valoraciones. Por ejemplo, tenemos una valoración de riesgos que tiene algunas características. Por ejemplo, ¿qué le interesa evaluar uno desde el punto de vista del riesgo operativo? ¿Cuáles son los riesgos que son claves, por ejemplo? Entonces, poder ver en un dashboard, en un mapa térmico, aquellos riesgos que tienen alguna relevancia para la organización. Y esos riesgos que tienen alguna relevancia pueden estar ubicados en procesos específicos. Entonces, podríamos tratar de hacer el análisis partiendo de toda la estructura, ¿verdad? Y poder identificar estos riesgos que están aquí son los que nos interesan. Por ejemplo, aquí hay un riesgo operativo asociado a la morosidad y a las garantías. Esos dos factores tienen un impacto directo, por ejemplo, en el riesgo de crédito, en el riesgo financiero de crédito. Una mala garantía o una garantía insuficiente me afecta la estimación y me afecta la provisión. Y un incremento de la morosidad generado por factores operativos puede tener una incidencia, por ejemplo, a la hora de hacer la evaluación del riesgo del cliente cuando él viene a pedir un crédito. Entonces resulta que él viene a pedir un crédito, nos trae cierta información, lo calificamos de una manera, le damos el crédito, por ejemplo, las típicas ferias de ventas de autos nuevos, ¿verdad? Todo el mundo es un buen cliente cuando hay feria de autos. A todos prácticamente les damos el vehículo. Pero resulta que 6 meses después, algunos clientes de esos tienen algunas debilidades en sus condiciones de pago y eso nos afecta la morosidad y en algunos casos los bienes adjudicados porque nos quedamos con algunos vehículos de más. Entonces es importante tomar en cuenta que los índices o los riesgos que se valoran desde el punto de vista operativo tendrían una incidencia directa en el manejo de los riesgos financieros. En este aspecto, algunos de los elementos que se identifican dentro de la gestión de riesgos, de riesgos operativos, pueden tener un impacto directo en la gestión asociada ya a los riesgos financieros. Eso es importante tener en cuenta. Desde el punto de vista del riesgo operativo, ¿qué es importante validar? Por ejemplo, los incidentes, poder registrar los incidentes que aparecen en toda la línea de negocio. Aquí básicamente el modelo lo que permite es ir validando qué está ocurriendo, cuáles son aquellos incidentes operativos que tuvieron alguna incidencia y de esto, por supuesto, lo que nos va a interesar a nosotros
es la recuperación, ¿verdad? Poder analizar si tuvimos una pérdida o si logramos recuperar con las garantías, con las provisiones de aseguramiento que teníamos o cualquier otro mecanismo, o si realmente hemos incurrido en pérdidas generadas por riesgos financieros o riesgos operativos. En ese sentido, la gestión de riesgos financieras y operativos nos permiten de una manera práctica poder validar directamente qué es lo que está ocurriendo con la gestión de riesgos. Repasando un poco los conceptos, hemos visto una forma en la cual, de acuerdo a las capacidades propias de la organización, podemos administrar un apetito de riesgo. El apetito del riesgo es el que va a condicionar qué características y tipos de riesgos estamos dispuestos a recibir. El perfil de riesgo lo que me va a facilitar es tener claramente cuáles son las tolerancias, especialmente aquí vamos a manejar dos escenarios, el deseado, que es lo que yo quisiera tener, ¿verdad? Las expectativas, las buenas intenciones, y el perfil de riesgo actual, que es la medición directa sobre el negocio de qué es lo que está ocurriendo con la actividad de la organización y cómo eso se va a reflejar desde el punto de vista de el impacto de riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos de crédito y un riesgo aquí que no hemos validado y que cuesta un poco validar, que es el riesgo estratégico o toma de decisiones, que muchas veces se integra con el riesgo operativo para ver los temas de lo que sería la reputación, imagen, legal y cosas de ese tipo. A través de estos modelos hemos generado una serie de indicadores, los cuales están soportados bajo el concepto de la herramienta de B-Race, que de alguna manera en todo el ciclo de procesos, llámese de riesgo financiero o riesgo operativo, lo que estamos haciendo es siguiendo todo el ciclo de la gestión integral del riesgo, que nos va a permitir identificar incidentes, evaluarlos, analizarlos y lo más importante, ¿verdad? Generar medidas de gestión y administración alrededor del concepto del riesgo operativo, del riesgo financiero o de cualquier familia específica de riesgo que quisiéramos validar. Desde el punto de vista integral, lo que nos interesa en este momento es poder validar las causas, consecuencias, impactos de estos riesgos. Por ejemplo, el manejo de los incidentes que se llevan desde el punto de vista del riesgo operativo nos permite cuantificar los efectos, por ejemplo, de malas decisiones a la hora de otorgar créditos y su efecto monetario en la provisión, o, por ejemplo, cuando por algún efecto exógeno del mercado sufrimos una variación en los diferentes factores de precio y a partir de ahí podemos tener impactos no deseables sobre la estructura de riesgos de la organización y los podemos analizar, medir, evaluar y por supuesto, como todo proceso de administración de riesgos, el objetivo es mejorar el ambiente de control y la efectividad de los controles que están alrededor de todas las prácticas que estamos desarrollando. Abrimos una sesión para preguntas en caso de que las tengan a bien hacer para efecto de poder aclarar cualquier otro aspecto específico. Bueno, aparentemente no tenemos preguntas asociadas, así que agradecemos mucho la participación y en caso de cualquier comentario o duda o requerimiento, nos pueden seguir a través de la página www.bsolutiongroup.com, a través de nuestro Facebook o cualquiera de los medios que tenemos ahí para comunicarnos con ustedes y con mucho gusto les atenderemos. Muchas gracias.